Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: La Bruja del Cerro. Antes que nada agradezco a Francisco, suscriptor de este canal, que nos hace llegar este relato. Al igual que Francisco Quesada, tú también puedes hacer llegar tus relatos a leyendasdeaquiyallá@gmail.com. Puedes encontrar más detalles en la caja de descripción. Sin mayor preámbulo, continuamos. Francisco nos cuenta que él ahora vive ya desde hace muchos años en la ciudad, pero que de niño él vivía en un pequeño pueblo que no tenía ni siquiera la clásica plazoleta típica distintiva de cualquier pueblito. Aquel lugar con trabajos contaba con una pequeña iglesia y casi toda la gente vivía de cosas como agricultura, ganadería, pesca, pero a pequeña magnitud, y entre esos pobladores era común aún incluso el trueque de productos como moneda de cambio. En aquel lugar toda la gente se conocía y a su vez entre ellos se cuidaban bastante, aunque realmente era un lugar sumamente seguro, pues ese pueblo, su tranquilidad era totalmente inmejorable. La gente despertaba temprano y a su vez a las 8 de la noche ya casi todos se encontraban dormidos, casi todos en su totalidad. Francisco nos menciona que la historia no le sucedió directamente a él, que fue más bien una historia que contaba su padre, y mencionaba que su padre, de nombre Silvino, siempre le decía que a pesar de ser un pueblo en el cual prácticamente no existía la delincuencia ni la maldad, había algo que la gente temía. Para ser precisos, eran dos cosas. La primera, una vieja cueva que se encontraba aproximadamente a 2 kilómetros de ese pueblo, puesto que se mencionaba que esa cueva le pertenecía a Satanás. Y la historia más sonada de aquel lugar era relacionada a esa cueva, era la de una hermosa joven de nombre Isabel, quien siempre había sido una joven con un comportamiento habitual en ese pueblo, pues en aquellos años, en una vida típica para los pobladores, era normalmente acudir varias veces a la semana a la iglesia, ayudar a las labores del hogar. Eso, claro está, en el caso solo de las mujeres, a las cuales se les adiestraba cómo preparar alimentos, el aseo y, para la mentalidad de hace muchos años, enseñarles a ser una buena ama de casa. Sin embargo, el pensamiento de Isabel, un tanto disidente, ella no quería que su misión en la vida solo fuera servirle a un hombre toda su vida. Ella auguraba otro destino en su vida. Ella quería salir de ese pueblo y abrirse camino, pues ella no era una chica típica. Isabel tenía una mente hiperactiva, era por ello que alguna razón se sentía atraída por el poder y el conocimiento. Para infortunio de Isabel, en ese pueblo no lo podría adquirir, ya que no había ni escuelas, no había ni universidades. Para la visión de esa chica, ella tenía el potencial de hacer grandes cosas, y para su mismo infortunio, sabía que en ese pueblo no podría trascender a sus ideales que ella tanto anhelaba. Así Isabel le pedía a diario a Dios que le ayudara a salir de ese pueblo y que ella se abriría paso para lograr tratar de adquirir ese conocimiento y aquel poder con el cual soñaba aquella joven. Así que Isabel, una noche, con aquella mente activa, esa noche el sueño no le conciliaba. Serían como las 10 de la noche y solo salió de su casa y caminaba entre esos caminos de terracería con el fin de llegar al río, el cual era su lugar favorito de todo aquel sitio. Claro está, sin que lo notaran sus padres, pues a esa hora ya debería de estar durmiendo. Pues desafortunadamente para Isabel, su padre era una persona violenta, al cual le habían forjado con un pensamiento arraigado que le habían heredado a su vez su propio padre, el abuelo de Isabel. Era un hombre violento con su madre y también con Isabel, por un pobre pensamiento arcaico que tenía, que sentía el derecho de maltratarles casi por cualquier cosa. Isabel lo odiaba, pues aquel hombre era un campesino, sentía el derecho en su pobre idiosincrasia que si algo no le gustaba, tenía el derecho de golpearles. Y así Isabel salía de noche y llegaba al río. Ese día había una gran luna y ese lugar emitía una paz inmejorable. Se escuchaban los sonidos de grillos y así Isabel soñaba con salir de aquel lugar y poder demostrar el potencial, el cual ella bien sabía que sí tenía, cuando vio una serpiente que se acercó a ella y ella solo se paró y retrocedía con cautela. Para asombro
y miedo de la joven, aquella serpiente le habló y le decía: no tengas miedo, Isabel, pues no te voy a hacer nada. No soy tu enemigo, sino todo lo contrario. Así aquella joven se encontraba totalmente en shock y pasmada por el miedo. Aquel miedo le privaba de su movilidad, pues Isabel sabía que eso era algo totalmente demoníaco, totalmente aterrador. Y aquella serpiente le preguntaba que por qué temblaba, que no tuviera miedo, pues ese miedo no era bien inculcado, que sentía miedo a lo desconocido, pero que si ella tanto anhelaba salir de ese pueblo, todo lo que encontraría fuera de ese pueblo sería desconocido, y que abriera su mente a que existen otras cosas afuera de lo que nos han inculcado y de lo que le han inculcado a ella en ese pueblo toda su vida, que no todo lo malo era tan malo, y que no todo lo bueno era tan bueno. Y así esa serpiente ejemplificaba la situación y le decía a Isabel: tú siempre vienes a este río a escondidas y le ruegas a Dios que te saque de tu miseria. Le pides que tu padre cambie, le pides una oportunidad de adquirir el verdadero conocimiento. Yo te escucho, te he visto llorar desconsolada varias noches. Ahora te pregunto, ¿de qué te ha servido el pedirle tanto y tanto a tu Dios? ¿Te ha ayudado en algo? ¿Ha cambiado algo en tu vida a pesar de que tú te esfuerzas en ser la mejor hija, la mejor católica? No ha mejorado en nada tu vida. Es por eso que hoy te digo, lo malo no es tan malo, pero tampoco lo bueno es tan bueno, Isabel. Entonces aquella chica se sentía cada vez más atrapada por las palabras de aquella serpiente, pues dentro del pensamiento de Isabel, aquellas palabras estaban siendo muy contundentes, pero sobre todo totalmente reales. Así que aquella joven se sentía más intrigada por las palabras de aquella culebra. Entonces dejó su miedo a un lado e Isabel preguntó a aquel animal que entonces cómo podría salir de su miseria. Aquella víbora le decía que afuera del pueblo se encontraba en lo alto del cerro una cueva y que ingresara a la cueva y que no necesitaba salir del pueblo para obtener el mayor conocimiento y poder, puesto que el mayor conocimiento y poder estaban en ese pueblo, en aquella cueva, que en aquella cueva encontraría todo lo que siempre ella había anhelado y que no tuviera miedo, pues que él le ayudaría y tendría un conocimiento incluso mayor al cual ella estaba buscando, que ya no dependería de ningún dios que le hiciera un milagro que jamás llegaría, que con el conocimiento que ella obtendría, ahora ella podría hacer el cambio, ella tendría el control absoluto. E Isabel, ya seducida por aquella víbora, le decía que sí lo haría. Aquella serpiente le decía que solo había una regla, que podría entrar pero sin el rosario que siempre portaba la joven, y que adentro de la cueva no necesitaría nada más, pues él le proveería todo lo que ella necesitara. Así esa noche la joven mujer regresó a su hogar, y ya una vez que el sol comenzaba a dar sus primeros destellos, los gallos comenzaban a cantar y su padre se iba alistando para ir a trabajar, dándole instrucción a su madre que quería que la comida estuviera bastante picante cuando él llegara, o si no, le iba a ir bastante mal. La madre, con un ojo morado, abnegada y sumisa, le decía que sí, a pesar de que era una tortura para el paladar de aquel par de mujeres de la familia. Isabel, al ver esa triste postal, solo salía de su casa y se marchaba a aquella cueva en lo alto de aquel cerro. Isabel por fin llegó a la cueva y comenzó a adentrarse poco a poco. Cuando, ya dentro de la cueva, vio una fogata y a su vez veía a un joven apuesto, sumamente guapo y atractivo. Aquella fogata emitía un fuego intenso y le decía a aquella joven que no tuviera miedo, pues que él ya le estaba esperando. Y le decía que como podía ver, él podía ser una serpiente, también podía ser un joven atractivo o algo más, que de ese poder era la magnitud del cual estaba hablando a Isabel, un poder infinito, el cual ella obtendría. Isabel solo se adentró a aquella cueva más y más junto con aquel joven. Así después de ese día no se sabía nada más de Isabel. Durante varios días, semanas e incluso meses, pobladores salían a buscarle entre los cerros. La madre, muy desconsolada, lloraba y lloraba la desaparición de la joven, pues aquella incertidumbre de la madre era totalmente pura desesperación y agonía.
El padre de Isabel solo culpaba a la madre y así pasaban los días, meses e incluso los años, y la joven no aparecía hasta que la resignación de la pérdida de la hija se hizo presente en aquella familia. Cuando después de haber transcurrido 5 años, la joven apareció nuevamente en su casa y era bastante felicidad por parte de la madre. A su vez, eran bastantes preguntas por parte del padre. Aquella joven solo decía que se había ido perdido entre los cerros y llegó a una ciudad y que ahí había estudiado para adquirir un conocimiento. Pero la mirada de Isabel no era la misma, era una mirada fuerte, penetradora, y no era la misma voz titubeante de la antigua Isabel. Su voz era contundente. El padre solo la reprendió severamente y le abofeteó un par de ocasiones. E Isabel, cuando la abofeteó, solo reía y le decía que continuara, que eso ya no le hacía nada, pero que a diferencia del pasado, ahora pagaría cada cosa, lo pagaría caro. Y así Isabel se paraba enfrente de su padre y lo retaba a que siguiera golpeándole. Esa postura realmente le dio miedo a su padre, pues él estaba acostumbrado a amedrentar a aquellas mujeres con esas acciones, cosa que no le había servido con su hija. Dicha hija, que no parecía la misma, pues ahora era retadora con su padre, y no solo eso, lo amenazaba. Hacía al par de días del arribo de Isabel. Era bastante temprano, el gallo cantaba y el padre de Isabel abría los ojos para comenzar su jornada en el campo, pero no sentía ninguna movilidad en sus piernas. Y aquel jornalero, solo desesperado y con miedo, decía que sus piernas no le respondían. Y la madre de Isabel se encontraba sumamente preocupada, pues no sabía qué ocurría. Si días previos aquel hombre se encontraba fuerte, se encontraba totalmente sano. Entonces Isabel le decía a su madre que no se preocupara por ese perro, que ahora ella sería la proveedora del hogar, pues que ella podría obtener mucho más dinero en comparación a la miseria que traía su padre. El miserable salario de su padre ya no sería necesario, pues que ella, Isabel, con el conocimiento que había logrado adquirir, con aquel tiempo que había estado fuera de aquel pueblo, que le mandarían un pago de la ciudad. Aquel señor, solo postrado en cama, pedía cosas como comida, agua, ciertos libros, algún rosario para pedir por su salud. Un día la madre de Isabel, siendo muy temprano, mencionó que iría a un pueblo más grande para comprar café, harina y otras cosas que se necesitaban, que no se podían encontrar con tanta facilidad en su propio pueblo. Entonces en aquella casa solo se encontraba Isabel y su padre, y aquel señor a gritos pedía el desayuno. Cuando Isabel le decía: claro padre, le traeré el desayuno, y llegaba con un plato hirviendo de un guiso y se lo tiraba en el rostro, riéndose, y le decía: perdón padre, se me cayó, ¿me va a golpear como cuando yo era una niña? Aquel hombre, enojado y lastimado, con esas quemaduras por la comida, solo le gritaba y la amenazaba. Cuando Isabel tomó una soga y amarraba a ese hombre inhabilitado y lo arrastraba como perro por toda la casa, y le decía que eso apenas había comenzado, que ella lo había dejado postrado, que había sido ella quien lo había dejado postrado así. Solo reía bastante tenebroso aquella joven. A su vez le decía que le esperaba un sufrimiento que ni siquiera imaginaba, que su agonía sería totalmente brutal y que no le dijera a la madre, pues que si lo hacía, incluso sería peor para esa agonía que vendría. Entonces, al día siguiente, aquel hombre postrado comenzaba a toser sangre y las manos comenzaron a engarrotarse totalmente. Se quedaban totalmente tiesas, congeladas, sin nada de movilidad, y también su cara se comenzó a torcer y a su vez perdía el habla. La madre de Isabel lo llevó al médico de aquel pueblo, pero para el médico esa enfermedad era todo un enigma. No sabía qué ocurría con aquel hombre, pues era claro que era una enfermedad que le estaba aquejando, pero no podía descifrar qué tipo de enfermedad era. Le decía que le haría unos estudios, pero que estos tardarían, ya que la ciudad más cercana le tardaría en dar los resultados de aquel estudio. Así que ese hombre se quedó postrado en su habitación cada vez más enfermo.
y a pesar de haber sido un desgraciado con su esposa, la esposa constantemente iba al templo a pedir por la salud y mejora de su esposo, mismo tiempo que Isabel aprovechaba y hacía un conjuro en el cual invocaba demonios justo en el cuarto de su padre. Entonces a aquel hombre postrado le aterraba quedarse solo con su hija, pues siempre aquella joven hacía lo mismo, el mismo ritual. Así mientras la madre estaba adorando a Dios en el templo, Isabel estaba adorando a Satanás en el cuarto de su padre. Así un día la madre iba al templo a su hora habitual, a mediodía, para pedir por su esposo. Pero el sacristán mencionaba que ese día el sacerdote estaba enfermo y que ese día no oficiaría ninguna misa. Entonces la madre se regresaba inmediatamente a la casa y así antes de entrar escuchaba unos sonidos que le erizaban la piel. Ella bien sabía que esos sonidos no eran de este mundo y esos sonidos los emitía algo malvado. Así la mujer entraba a la casa sigilosamente y por una cuarteadura que tenía la puerta del cuarto veía a su hija en el cuarto de su padre y un gran demonio que se encontraba arriba de aquel hombre. La madre quería entrar, pero realmente sintió bastante miedo al ver a aquel demonio. Así solo salió corriendo a rezar al templo por horas y horas, porque a pesar de que no se estaría oficiando ninguna misa, el templo continuaba abierto. Ese día el corazón del padre de Isabel ya no resistió más por el intenso miedo que estaba teniendo día a día, por cómo era aquejado por demonios y sin la posibilidad de moverse, así que solo le quedaba quedarse ahí viéndolos. Y así ese día, el corazón de aquel señor por fin se detuvo. Entonces después de un rato la madre llegaba más tarde y ya no veía esas presencias obscuras, e Isabel solo le decía que el perro ya se había muerto y que ya no se preocupara, pues ya dejaría de ser la víctima de aquel hombre violento, que ella había venido a salvarle y liberarle. Así la madre de Isabel le confesaba que la había visto adorando a un demonio ese mismo día y también le preguntaba que qué estaba ocurriendo con ella, que esa joven que llegó 5 años después, esa joven que recién estaba llegando, ya había dejado de ser su hija, que ya no quería ir ni a la iglesia y que aparte era una asesina y que no podía perdonarle que adorara a Satanás en lugar de adorar a Dios. Y así Isabel respondía: pues mi adoración a Satanás es más grande que el amor a ti, madre, pues nunca me defendiste de ese miserable hombre que ya se ha muerto gracias a mi señor obscuro. Y así su madre le decía que ese día había perdido a su esposo y a su hija, y no aquel día que había desaparecido. Y también le decía que ya no le quería más en esa casa, que se marchara por siempre. Así Isabel solo se marchó y la madre de Isabel se murió a los meses posteriores por la tristeza que le invadía. E Isabel solo ponía una casa en el cerro, a mitad del cerro donde se encontraba aquella cueva que aún se dice que pertenece a Satanás. Y regresando al inicio de esta historia y retomando que nuestro suscriptor Francisco nos la hizo llegar, y a su vez esta historia la cuenta su padre Silvino. Silvino cuenta que en aquel pueblo, a pesar de ser un pueblo con bastante tranquilidad y seguridad, la gente temía a dos cosas. Una era la cueva y otra era la bruja del cerro, pues Silvino cuenta que en ese pueblo protegían de manera excesiva a los infantes, pues que ya se habían dado varios casos a lo largo de los años que ocasionalmente habían desaparecido infantes. Incluso el hermano de Silvino fue una víctima. Así la gente de ese poblado no tenía pruebas como para sentenciar a la bruja, pero que tampoco tenía ninguna duda de que era Isabel, aquella maldita bruja. Así Silvino creció en ese pueblo, tuvo hijos, y cuando Silvino tuvo a Francisco, se estaba dando un gran número de infantes desaparecidos. Entonces Silvino, por el miedo de que fuera a desaparecer Francisco, quien solo tenía un año de edad, dejó ese pueblo para jamás volver nuevamente. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero, y esta noche cuando vayas a dormir,
y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido, mi nombre es Jesús G y a mí me resta desearte una mórbida noche.